Muy bien. En la clase anterior vimos cómo el ser vivo ha tenido ciertas características evolutivas. Mostré también imágenes, ¿verdad? De cómo en un momento determinado pudimos ver a un rinoceronte de un tamaño y hoy en día nosotros lo conocemos de otro, ¿verdad? De cómo el caballo tiene hoy un tamaño y una complexión y antiguamente tenía otra. Asociado a ello, también vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo el ser humano también ha evolucionado según estas circunstancias. Entonces dice, la evolución es progresiva. Esto no es una pregunta fácil de responder. Desde la perspectiva de una planta, la mejor medida del progreso podría ser la capacidad fotosintética, pero desde una araña podría ser la eficacia de un sistema de administración de veneno. Es decir, nosotros hemos visto cómo las plantas en un momento determinado crean su propia fotosíntesis, es decir, su alimentación, y esta alimentación se da, recordemos, a través de los rayos del sol. También podemos observar la eficacia que tiene una araña de poder en un momento desarrollar un veneno. Y también hacía referencia las imágenes que nosotros vimos anteriormente de cómo la araña va tejiendo una red para poder cazar. Ahí nosotros vamos viendo esa fase evolutiva de los animales, de cómo en un momento determinado los podemos encontrar en una condición y la misma necesidad del ambiente hace que este animal o esta especie pues cree un mecanismo distinto de vida para poder sobrevivir, es decir, un mecanismo de supervivencia. Nos muestra y dice, el problema es que nosotras las personas estamos tan preocupadas por nosotros mismos que a menudo definimos el progreso de forma que gire en torno a nuestra visión de nosotros mismos. En este caso, recordemos que nosotros vamos a ver que hay un progreso si nosotros lo observamos en nuestro entorno, en nuestra propia persona, nuestra familia, en nuestro negocio. No lo observamos si en un momento determinado no tiene ese progreso en nosotros mismos. Por esta definición, dice, antropocéntrica, es tentador ver la evolución como una escalera progresiva en la que el Homo sapiens surge en la cima, pero la evolución del lugar de un árbol no se da como en una escalera. Recordemos nosotros que el ser humano va a ir evolucionando y va a ir progresando. Es decir, vamos a encontrar de un hombre tan incipiente, es decir, no pensante, a un hombre pensante, es decir, a un sapiens. Y esto va en progreso. Mientras que en otros elementos no vamos a encontrar ese progreso. Hay un progreso, pero es un progreso degenerativo. Si bien, vuelvo a repetir, es un progreso que nosotros vamos a establecer, solamente que en este caso nosotros vemos como que algo contradictorio, más sin embargo sigue habiendo una evolución. Por favor, Katy, ¿vas a leer donde dice primates? En adelante. Primates es un orden de mamíferos placentarios al que pertenecen los humanos y sus parientes más cercanos. Los miembros de este grupo surgieron hace entre 55 y 85 millones de años. Al final del Cretácico, a partir de pequeños mamíferos terrestres se adaptaron en la vida arborícola en las selvas tropicales. De hecho, muchas de las características de los primates constituyen adaptaciones a la vida en este entorno. Un cerebro de gran tamaño, agudeza visual, visión de colores, una cintura especular modificada y manos que se usan con habilidad. La gama de tamaños de los primates abarca desde los aproximadamente 30 gramos de los lemures ratón género Microcebus hasta los 24 del gorilo oriental, gorilla
Beringe- Beringe- no sé qué decir. Berinjey. Continuamente aparecen nuevas especies de primates. En la primera década de este milenio se describieron más de 25 y otros 11 desde 2010. Algunos de los que se descubren están ya amenazados, como ocurrió con Pongo tapuniliensis, una tercera especie de orangután. Gracias, Katy. Tenemos entonces, nosotros vamos a ver los términos más antiguos, por eso es de que todavía encontramos estos, ¿verdad? Establecidos dentro del idioma. Bueno, dice claramente que el primate es el mamífero más cercano al ser humano. Vamos a continuar con la teoría que nos establece, ¿verdad? Que el ser humano ha evolucionado de un primate, pero que algunos han tenido algunos cambios en tamaño, en peso, en altura y hacen comparación con otros. Por ejemplo, ahí menciona un lémur, ¿verdad? Nosotros sabemos que el lémur es pequeño, pero más sin embargo tiene una complexión similar a un mono. De ello es que hacen estos estudios de los cuales nosotros estamos hablando. No podemos perder de vista que en un momento determinado el ser humano tiene ciertas características o rasgos, ¿verdad? Con otros seres vivos. Por ejemplo, si buscamos ya complexiones tan normales, por decirlo así, pues hay animales que tienen ojos, que tienen nariz, que tienen pies o patas y tienen manos, y nosotros vamos en esa misma línea, ¿verdad? De comparación. Pero específicamente vamos a asemejar todos aquellos que tengan similitudes más cercanas al mismo. ¿Y cuáles son? De por sí son los primates. Para ello, entonces, por favor, vamos a seguir leyendo donde dice el orden de los primates. Por favor, Wayne. Wayne, ¿estás presente? Me parece que no. El orden de primates se divide en dos subórdenes, que son stripsirrinos, que significa en griego nariz torcida, grupo que incluye los lémurs y los loris, cuyas especies se distinguen por su rinario húmedo, es decir, una nariz húmeda como la de los perros y la de los gatos. Y por otro lado tenemos los aplorrinos, de nariz simple en griego, su suborden en el que están incluidos los rastreros, los monos, los gibones, grandes simios y humanos, todos de rinario seco, es decir, de nariz seca, ¿verdad? Ya llevamos una segunda clasificación. Acá encontramos también, dice, los infraorden o similiformes. Dentro de los aplorinos, solo deja fuera a los tarseros. Las demás especies se reparten entre los catarrinos de nariz con orificios nasales hacia abajo. Nuevamente, una distinción de la cual nosotros podemos establecer. Nosotros, por ejemplo, tenemos la nariz y los orificios pues están también en la parte inferior, llamados monos del viejo mundo por su distribución geográfica, y los platirrinos de la nariz plana, orificios nasales hacia los lados. Hemos visto a monos que la nariz es pequeña y que los orificios no están hacia abajo, sino están en la parte de los laterales hacia arriba. Tenemos también los monos llamados del Nuevo Mundo. Esta división tuvo un lugar hace 60 millones de años. Hace 40 millones de años hubo monos del África que emigraron a Sudamérica, probablemente en balsas formadas por árboles caídos y otros materiales arrastrados por el mar. Y ahí dieron lugar a los monos del Nuevo Mundo. Haciendo un paréntesis en esta fase, hay una historia, parte mítica, que establece que cuando en un momento determinado en una isla estaba habitada por monos y dice que había un
volcán que hizo erupción. Y entonces algunos monos murieron ahí, otros monos se sumergieron en el agua, pero por estar tanto tiempo en el agua, o sea, se habituaron a este área, ¿verdad? De lo que corresponde a la forma acuática. Y se establece que ese mono evolucionó como una sirena. Entre la mitología y los estudios han aparecido pues algunos rasgos, al igual que tenemos de los primates, con la asociación que tenemos específicamente del ser humano y el mono como tal, ¿verdad? Hago este paréntesis porque en algún momento ustedes van a leer algo similar a esto y esto es lo que nos hace referencia a esa parte en donde cómo el mono fue evolucionando y cómo él fue creando los medios o las herramientas para desplazarse de un lugar a otro. Dice, por último, hace 25 millones de años los simios del viejo mundo restantes, es decir, los catarrinos, perdón, se descendieron en grandes simios. Por una parte, y monos del viejo mundo por otra parte. Se recuerdan que unos estaban ubicados en un lugar de geográfica y otros en otro distinto. En este caso dice, son conocidos como sus nombres comunes de los babuinos, los macacos y los gibones, que corresponden al viejo mundo, así como los gorilas, los chimpancés, los orangutanes, también los capuchinos, los monos aulladores, los monos ardilla, que corresponden a un nuevo mundo. Y estos del nuevo mundo, este listado de la cual estoy hablando, estos son los que nosotros regularmente tenemos más en asociación, porque son los que nosotros podemos observar claramente en zoológicos cercanos. Y por ejemplo, los que se pueden ver a simple entrada en el parque de Tikal son los monos capuchinos, los monos aulladores. Ellos están así, en la rama de los árboles de inicio. Estos son los más cercanos que nosotros tenemos. Y luego, claro, hay gorilas y chimpancés en otros zoológicos que pueden ser observados. Tenemos también, dice, comparados con otros mamíferos, los primates tienen un cerebro grande en relación con el tamaño de su cuerpo. Hablábamos en la clase anterior que vamos a encontrar algunos animales que su cerebro o su cabeza es más pequeña. Les mencionaba yo, por ejemplo, el avestruz. El avestruz, ¿verdad? Su cuello es muy prominente, pero la cabeza es muy pequeña a comparación de las extremidades, tanto inferiores como superiores. Es decir, el cuello, las alas son totalmente grandes en diferencia o en proporción a su cabeza. Una mayor agudeza visual a expensas de haber perdido el olfato, el sistema sensorial dominante por la mayoría de los mamíferos. Hago referencia a esto solo para dar características, porque no tendría, o sea, no tienen relación uno con otro. Estas dos características son más acusadas en los monos que en los loris y los lemos. Algunos primates, los humanos entre ellos, son tricomátricos. Esto es decir, poseen 3 canales independientes de recepción de información sobre colores. Recuerden que nosotros en un momento determinado podemos ver aquel círculo, ¿verdad? Monocromático, que no es más que en un momento determinado, cuando gire, es que nosotros vemos esa distinción de colores, pero que en realidad no tiene tal cual los colores establecidos. A excepción de los homínidos, la mayoría tiene un pulgar oponible. ¿Se recuerdan la imagen que yo mostré anteriormente en donde el cambio que tuvo de la distancia del dedo hacia el resto de los demás dedos es por la necesidad cuando usted toma un vaso, por ejemplo, o puede utilizar algo, usted se va a dar cuenta cómo el dedo pulgar en su momento nos hace una especie de palanca o un auxilio para sostener correctamente las herramientas o lo que nosotros tengamos, los objetos. Eso es por esta situación de la cual fue esa evolución como tal. Muy bien, ustedes me indican si tienen alguna duda con lo que hemos visto acerca de los primates y la parte de la tendencia evolutiva. No, señor.
Muy bien, entonces vamos a dejar nuestro tema hasta aquí.